Hola, muy buenas tardes. Les saluda Efraín Pluas y el día de hoy vamos a realizar una disertación con respecto al estado de excepción declarado mediante el Decreto Ejecutivo número 1217 del 21 de diciembre del 2020, dispuesto por el presidente de la República, Lenín Moreno, mismo que se realizó en base a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, que está afectando tanto al país como al resto del mundo. Es así que, en este video trataremos de analizar la constitucionalidad del decreto 1217, para de esta manera exponer nuestra postura, ya sea a favor o en contra del mismo. Ahora bien, para entrar en contexto es necesario mencionar que el estado de excepción es un mecanismo constitucional del que se puede hacer uso el gobierno en determinadas situaciones específicas que, dada su naturaleza grave y extraordinaria, generan un peligro real o inminente que requiere de medidas especiales para afrontarlas adecuadamente y superar la crisis que podrían ocasionar en la sociedad, y de esta manera garantizar el retorno a una nominada normalidad. Sin embargo, existen posturas que afirman que esta figura jurídica lo único que genera es una total oposición al Estado de Derecho, por cuanto limita los derechos garantizados en la Constitución. Uno de los orígenes del estado de excepción constituye la figura romana del dictador, quien estaba facultado para ejercer poderes casi limitados durante un lapso considerado suficiente por el Senado para superar el estado de necesidad o calamidad. El artículo 164 de nuestra Constitución trata sobre el estado de excepción, facultando al presidente de la República para expedir el correspondiente decreto para su declaratoria. A su vez, el inciso segundo del artículo 164 de la Constitución menciona los principios en que se fundamenta el estado de excepción, los cuales son el principio de necesidad, el principio de proporcionalidad, el principio de legalidad, el principio de temporalidad, el principio de territorialidad y el principio de razonabilidad. El inciso segundo del artículo 164 dispone que el decreto de estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, periodo de duración, medidas que deben aplicarse, derechos que podrán suspenderse o limitarse y sus notificaciones. El artículo 47, numeral 17, establece que es atribución del presidente de la República velar por el mantenimiento del orden interno y de la seguridad pública. Finalmente, el artículo 363, numeral 1 de nuestra Constitución establece la responsabilidad del Estado de formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral a la salud. Ahora bien, es necesario destacar que el control constitucional de los decretos que declaran el estado de excepción le corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional, en base a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece en su capítulo 7 el control constitucional de los estados de excepción, puesto que es la Corte Constitucional quien realiza el control formal y material mediante la constatación del procedimiento y contenido del decreto con el texto constitucional, a fin de establecer si se encuentra en armonía o no con estos. Es decir, la Corte Constitucional analiza que el decreto no sea contrario a lo establecido en la Constitución. El artículo 119 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que el control constitucional de los estados de excepción tiene por objeto garantizar el disfrute pleno de los derechos constitucionales y salvaguardar el principio de separación y equilibrio de los poderes públicos. En base a lo expuesto, en definitiva, es necesario destacar mi postura en contra,
ya que después de lo analizado considero que el estado de excepción ratificado mediante el decreto número 1217 es inconstitucional, ya que el presidente se basa en un posible riesgo futuro y no actual, contrario a lo que establece el artículo 121 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el cual se especifica que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real ocurrencia. Es así que el gobierno deberá optar por otras medidas de prevención disponibles de conformidad con sus facultades ordinarias. A su vez, resulta necesario recordar que el dictamen correspondiente a la renovación del segundo estado de excepción dictado a causa de la pandemia del COVID-19 por la Corte Constitucional advirtió que no admitirá una nueva declaratoria sobre los mismos hechos que han configurado la calamidad pública en dos ocasiones previas a sus respectivas renovaciones. A este se suma el hecho de que ni una sola de las medidas dispuestas en el decreto de estado de excepción tiene relación con la aparición de esta nueva variante del COVID-19 que está afectando al Reino Unido, ya que las medidas extraordinarias dispuestas son las mismas que el presidente de la República ha dispuesto en los dos estados de excepción anteriores. Es así que, basado en el principio de necesidad, considero de manera personal que los hechos alegados para la implementación del estado de excepción no constituyen hechos que superen los mecanismos de control ordinarios con los que cuenta el Ejecutivo, es decir, no superan más allá de las medidas que puede establecer un COE nacional. Muchas gracias.